El trabajo que les voy a presentar hoy lleva por título La taurina, una esperanza en la prevención de la lesión pulmonar crónica causada por la hiperoxia en el neonato prematuro. Voy a comenzar leyendo el resumen, un pequeño resumen del informe de acción global sobre nacimientos prematuros de la Organización Mundial de la Salud. El informe se llama Nacidos demasiado pronto. Este informe fue hecho en el 2010. Cada año, alrededor de 15 millones de bebés nacen prematuramente, más de 1 de cada 10 de todos los bebés nacidos en todo el mundo. El informe también dice que la prematuridad es la principal causa de muerte de recién nacidos en el mundo y la segunda causa principal de todas las muertes infantiles después de la neumonía. Los bebés prematuros que sobreviven se enfrentan a una discapacidad. En un informe más reciente, la UNICEF, en su informe Cada vida cuenta en el 2016, resume lo siguiente: las muertes de bebés recién nacidos siguen siendo alarmantemente elevadas a escala mundial, sobre todo en los países más pobres del mundo. En América Latina y el Caribe, cerca de 100.000 recién nacidos murieron en la región antes de cumplir su primer mes de vida, en 2016. En América Latina y el Caribe, la mortalidad neonatal más alta se registra en los bebés de mujeres más vulnerables, con su condición de pobreza y con bajo nivel de educación. Los bebés, cuando nacen prematuros, se consideran así aquellos que nacen los 37, antes de las 37 semanas de gestación. Estos bebés muchas veces al nacer van a complicarse con una enfermedad llamada displasia broncopulmonar, que es un problema pulmonar crónico que se produce cuando se interrumpe el desarrollo normal de los pulmones. Cuando los pulmones nacen, los alvéolos, que es la parte del pulmón donde se realiza el intercambio gaseoso, nacen muy inmaduros. Estos alvéolos, cuando el bebé nace prematuro, son menos numerosos que cuando el bebé nace a término. Son menos numerosos y sus paredes son muy gruesas, de tal manera que se le hace al bebé, el intercambio gaseoso es menor, ya que hay menos alvéolos para recibir el oxígeno que viene del aire expirado. Y además las paredes tan gruesas de esos alvéolos no permiten que el bebé tenga la fuerza para al momento de inspirar el aire de llenarlos pues con aire suficiente. Entonces estos alvéolos que son menos numerosos van a llevar también menos oxígeno al organismo y el bebé se va a desarrollar muy lentamente. Otra de las complicaciones que puede sufrir el bebé al momento del nacimiento es el síndrome de la membrana hialina. Este problema es debido al déficit de surfactante en los pulmones del bebé en el momento del nacimiento. Los alvéolos tienden a colapsarse con cada respiración debido a que no hay suficiente surfactante. Ese es un líquido tensoactivo que lo producen los alvéolos y evita que al momento de la expiración, al momento de botar el aire en los pulmones, ellos no colapsen, no se peguen por dentro. Si no tienen suficiente surfactante, ellos van a tender a colapsarse. Entonces es más difícil para el bebé llenarlos de aire de nuevo. Ese surfactante se produce realmente con bastante, con bastante cantidad al momento del bebé nacer. Y si nace prematuro, hay poco surfactante, entonces los pulmones tienden a colapsarse, como ya dije. Esto trae problemas de neumonía, bronquitis, problemas de desarrollo, crecimiento deficiente, hipertensión arterial y problemas de oxígeno pues, en el organismo. Los bebés cuando nacen prematuros, muchos de ellos es necesario colocarlos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. La mayoría de los bebés prematuros necesitan de estos cuidados especiales, ya que ellos nacen muy pequeñitos y con muchos problemas respiratorios. Además, no pueden
controlar la temperatura corporal y es necesario mantenerlos en incubadoras a la temperatura adecuada para el bebé. Acá en las unidades de cuidados intensivos también está el personal especializado para atender al bebé y ayudarlos a crecer y desarrollarse. El bebé cuando está en el vientre materno se alimenta a través del cordón umbilical de la madre. Él obtiene todos los nutrientes necesarios para su normal desarrollo. Él crece muy rápidamente acá dentro del vientre materno. No obstante, cuando el bebé nace prematuro, este presenta una emergencia nutricional debido a que tienen escasas reservas energéticas de glucosa, proteínas y grasas. Dependiendo del grado de prematuridad, el bebé es alimentado por vía intravenosa o con alimentación enteral o con alimentación parenteral. Los doctores buscan la manera de que el bebé salga de esta emergencia nutricional alimentándolo lo más pronto que puedan con alimentación parenteral. Acá, por ejemplo, vemos un bebé que está siendo alimentado al mismo tiempo con alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica y por otro lado está siendo alimentado con un beberón con alimentación, que es lo que llaman alimentación enteral. Por las dos vías se está alimentando con leche materna. Aquí podemos ver ejemplos de alimentación nasogástrica. Este es alimentación enteral, nasogástrica a través de una sonda, a través de sus vías respiratorias y que van a hacer conexión con el estómago. Y alimentación orogástrica, que si es directamente por la boca, también a través de una sonda. Entre los factores que inciden en la adecuación e inadecuación nutricional del bebé, tenemos el equipo de salud, que tiene que ser un equipo especializado para tomar las mejores decisiones al momento de el bebé pasar, por ejemplo, de alimentarse con leche materna y de fortificar la leche y todo eso, y además también tiene que es el equipo que trata las morbilidades que trae al nacer, como por ejemplo la displasia broncopulmonar, de que ya le hablé, o la decisión de colocarle surfactante adicional porque el bebé nace con muy poco, con síndrome de membrana hialina. Entonces, ese equipo tiene que discutir y llegar a una buena decisión sobre qué hacer en el caso de morbilidad al nacer. También la lactancia materna, la lactancia con la que se debe alimentar, es el calostro de la madre que trajo a este bebé al mundo, porque esa es la leche más adecuada para su alimentación. También discuten sobre la fortificación de la leche humana, si va a ser fortificada o no y con qué tipo de nutrientes va a ser fortificada. Además, la nutrición parenteral también están pendientes si le pueden dar ya una nutrición parenteral total y eso depende del desarrollo del bebé. Cada uno nace con un desarrollo distinto y tienen distintos tiempos para la nutrición parenteral total. Los parámetros serológicos es importante medirlos siempre y la infraestructura de monitoreo que el bebé con el que se debería estar analizando constantemente cada uno de los síntomas del bebé, su presión sanguínea, el oxígeno. La infraestructura de monitoreo debería ser de primera línea para poder llevar este bebé a buen término. Ahora bien, los componentes de la leche pretérmino, entre esos componentes está que un bebé pretérmino, como ya dije, debe alimentarse con el calostro de la madre que lo concebió. Y esta leche materna de un bebé pretérmino
tiene mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lactosa que la leche madura. Además tiene la lactoferrina, que es una glicoproteína presente en la leche y en el calostro. Esta permite una mayor absorción del hierro en el organismo del bebé, favoreciendo su fijación. Además tiene un poder de prevención de infecciones bacterianas. Esto lo hace porque las bacterias ellas son bastante atraídas por el hierro, ellas se alimentan de hierro y donde hay hierro están ellas y en grandes concentraciones. Pues la lactoferrina ha evolucionado de tal manera que ella absorbe el hierro pero lo envuelve en una especie de nido y alejados de las bacterias, y de esta manera las bacterias no pueden alimentarse. Entonces así previene las infecciones las infecciones bacterianas. La inmunoglobulina A, que es un anticuerpo, se une al virus y bacterias, ¿verdad?, para evitar que estos se unan a la superficie de las células de los intestinos. Además, esta leche pretérmino contiene aminoácidos elementales para los bebés prematuros. Uno de los aminoácidos que adquiere mayor importancia en la lactancia materna es la taurina, que se encuentra naturalmente en la leche materna al momento del nacimiento del bebé y también en la leche materna pretérmino. Cuando se alimentan los neonatos se preparan soluciones de aminoácidos que ya están previamente estudiadas. Por ejemplo, aminoácidos esenciales son los aminoácidos, estos que no pueden ser sintetizados por el organismo y en consecuencia deben provenir de los alimentos. Hay que colocarles una adecuada proporción de los aminoácidos valina, leucina, isoleucina, trionina, fenilalanina, metionina, lisina, histidina y triptofano. Esos son aminoácidos nutricionales. Los aminoácidos no esenciales, que pueden ser sintetizados por el organismo, principalmente por el hígado, ellos pueden ser esenciales. Ellos no son esenciales, pero pueden convertirse en esenciales en la enfermedad. Alguna enfermedad que necesite de estos aminoácidos, entonces es necesario que, si el cuerpo no los puede producir, fabricar, entonces es necesario obtenerlos a través de la dieta. Y hay aminoácidos que se llaman semiesenciales, que son esenciales también en algunas enfermedades. Por ejemplo, en el prematuro, la tirosina, la cisteína y la taurina son importantísimos, ya que la taurina ayuda a desarrollar el sistema nervioso central y también combate el estrés oxidativo que sufre el bebé al nacer y dentro de las incubadoras. La taurina o ácido 2-aminoetanosulfónico es considerado un aminoácido, pero no obstante, algunos autores no lo consideran aminoácido, ya que en lugar de un grupo carboxilo, como todos los aminoácidos, la taurina presenta un grupo sulfónico. Es por esta razón que no puede conformar proteínas. La taurina es un aminoácido que se encuentra libre en la sangre y es ubicuo, se consigue en todo el organismo y tiene diferentes propiedades. Una de las funciones más importantes de la taurina es que actúa como antioxidante, como osmorregulador, como antiapoptótico y es de producción limitada por el organismo. Se sintetiza a partir de la metionina y la cisteína, dos aminoácidos muy importantes, y además se encuentra en bastante proporción en la leche materna al momento del bebé nacer y también se encuentra en la leche materna de los animales, de las madres de mamíferos. ¿Por qué es importante la taurina entonces en el prematuro? Bueno, una de las funciones más conocidas de la taurina en el cuerpo es la conjugación con los ácidos biliares. La taurina es un precursor de la bilis y su insuficiencia ralentiza la digestión.
La deficiencia de taurina también puede aumentar los ácidos biliares glucoconjugados y producir colestasis. Esto es picor y la piel amarilla o ictericia. Su escasez también provoca atraso en el desarrollo del sistema nervioso central y daño severo a las neuronas de la retina cuando no es suficiente. Hay neuronas en el cerebro que necesitan taurina para poder crecer. Y a la falta de taurina, entonces el cerebro no se desarrolla bien. Además, la retina, los fotorreceptores, hay bastante ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad?, de membrana, y al momento del bebé nacer, cuando la luz le llega a la retina, estos ácidos grasos poliinsaturados se pueden oxidar. Es allí cuando la taurina está presente en los ojos del bebé para evitar que esto suceda. La carencia de taurina también produce trastornos y síntomas cardiocirculatorios como hipertensión o dolor torácico, así como disfunción renal, anomalías en el crecimiento, etc. Su exceso incrementa la cantidad de ácido úrico y causa artritis. Se ha demostrado que las altas concentraciones de oxígeno empleadas en la unidad de cuidados intensivos neonatales conducen a la producción de radicales libres. Es que el bebé necesita oxígeno muchas veces el bebé prematuro, al momento de nacer, ya que su saturación de oxígeno, porque no tiene la fuerza para inspirar el aire, eh, y los alvéolos están muy inmaduros, como ya les expliqué, y aparte de la falta de surfactante, todo eso hace que el bebé necesite oxígeno adicional. Y este oxígeno adicional es para llevar la saturación de oxígeno a porcentajes altos, a 100%, ya que el bebé por sí solo no puede. Ahora vamos a recordar un poco el mecanismo de acción de los radicales libres. Un radical libre es una molécula, se llama como molécula prooxidante, y a esta molécula le falta un electrón en su última órbita. Esa molécula siempre va a buscar robarle un electrón a otra molécula que está estable, que tiene todos sus electrones completos. Al momento de robarle el electrón, se estabiliza, pero desestabiliza la molécula, oxida la molécula agredida. Entonces, estos radicales libres eh, reaccionan en cadena. Por ejemplo, esa molécula que quedó desestabilizada, ella va a buscar robar un electrón a otra molécula y así se va a estabilizar mientras se estabiliza la otra y así sucesivamente. Actúan en cadena, es una reacción en cadena y normalmente actúan sobre las macromoléculas. Ahora bien, existen moléculas antioxidantes que son capaces de ceder un electrón, ¿verdad?, a una molécula prooxidante, estabilizándola, pero esa molécula antioxidante eh, va a ser inocua, no se va a transformar en otra molécula, en otro radical libre, en una molécula eh, que haga que dé efectos negativos para el organismo. Entonces, a esto lo llaman antioxidantes. Y sistema antioxidante del organismo se va a dividir en sistema antioxidante enzimático y sistema antioxidante no enzimático. Entre los enzimáticos tenemos las enzimas catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, y entre los antioxidantes no enzimáticos encontramos la taurina, que es un aminoácido, los tioles totales, que son eh, unas moléculas bastante pequeñas, ¿verdad?, entre las cuales figuran los tioles, el glutatión, el sistema glutatión, y la vitamina C y E. En este trabajo nosotros vamos a analizar la enzima catalasa, eh, la taurina y los tioles totales. Además, la enzima oxidorreductora glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las mitocondrias que se encuentran en las células
son las que producen la respiración celular y esas durante el proceso de respiración se forma uno de los radicales libres más dañinos que forman la mitocondria, que se forman durante ese proceso, es el anión superóxido. Ese anión superóxido va a ser peroxizado por la superóxido dismutasa, ¿verdad? Y lo transforma en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sigue siendo eh, un radical muy peligroso y o una sustancia muy peligrosa porque actúa como un radical libre. Dentro de la mitocondria se encuentra una enzima llamada glutatión peroxidasa, ¿verdad? Que va a peroxizar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Si este peróxido de hidrógeno sale fuera de la mitocondria a través de sus membranas, también en el citosol celular puede encontrar glutatión peroxidasa que la va a transformar en agua y oxígeno, eliminando de esta manera estas especies reactivas de oxígeno que salen fuera de las mitocondrias. Pero si no, hay algunos órganos que tienen organelas que llaman peroxisomas, donde contienen una enzima, la enzima catalasa, que también va a hacer su trabajo peroxizando el peróxido de hidrógeno y transformándolo en agua y oxígeno. Durante la hiperoxia, cuando por ejemplo el bebé está en la incubadora, hay mucha producción de radicales libres, mucho más producción de el anión superóxido y de peróxido de hidrógeno, que puede hacer mucho daño a las membranas celulares, inclusive a la misma mitocondria. Pueden dañar las membranas de la mitocondria causando la muerte mitocondrial, la disfunción mitocondrial y también si hay muchas cantidades pueden dañar la membrana celular y la célula también le causan la muerte celular en caso de que falle el sistema. ¿Cómo esto sucede? Bueno, aquí podemos ver el mecanismo como se inicia la peroxidación lipídica. El radical, aquí tenemos un radical libre que es el radical hidroxilo. En este caso, él va a robar un hidrógeno a un el lípido insaturado, como esos que forman las membranas celulares. Él va a robar un hidrógeno, ¿verdad? Y va a producir agua, pero al mismo tiempo deja este lípido insaturado como un lípido radical. El lípido radical va a buscar estabilizarse y busca rápidamente oxígeno molecular para estabilizarse, pero se convierte más bien en un lípido peroxil radical. Sigue siendo un radical, un lípido dañado, que va a continuar buscando estabilizarse y va a encontrar un hidrógeno de un radical, de un lípido insaturado que tenga cerca. Al robárselo, lo va a destabilizar. Allí es cuando comienza la propagación. Una vez inestable, va a buscar el oxígeno, que va a volverlo a transformar en lípido peróxido radical y de allí una reacción en cadena. Podemos ver aquí cómo los radicales libres al atacar los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana desestabilizan, oxidan también las proteínas, ¿verdad? Y entran sustancias no deseadas a las células. Aquí ya vemos la membrana dañada por lipoperoxidación. Entonces, una vez que comienzan a atacar los radicales libres la célula, aquí se ve con un dibujo, una vez con estrés oxidativo, se dañan sus membranas y la célula muere por estrés oxidativo. Entonces, nosotros analizamos un marcador de estrés oxidativo que es el TIBAR, sustancias reactivas al ácido tebarbitúrico. Mediante esta técnica pudimos medir el estrés oxidativo en diferentes órganos. Esto se hizo a diferentes edades postnatales. Los experimentos comenzaban al nacer el bebé, ¿verdad? Puesto en oxígeno y se analizaba el TIBAR en los días postnatales P6, P9 y P12. Las barras blancas están representando los bebés controles, los bebés el blanco, el bebé cuya madre tomaba agua solamente, y los dos
y estaba en aire normal, estaba el aire del ambiente. Y los otros dos barras, la verde significa, la verde y la naranjada son bebés expuestos a hiperoxia, pero uno estaba expuesto a hiperoxia y la madre tomaba agua, sin embargo el otro estaba expuesto a hiperoxia y la madre tomaba taurina y se la transmitía a los bebés a través de la leche materna. Entonces podemos ver aquí las barras verdes es estrés oxidativo, me demarca el estrés oxidativo y vemos como la mayoría de los órganos tienen estrés oxidativo cuando el bebé está expuesto a hiperoxia sin ningún tratamiento. Bastante estrés oxidativo en el cerebro, en la retina, en el cerebelo. Aquí la podemos ver en el riñón. Hay un estrés oxidativo bastante grande el día postnatal 9 y en los pulmones y el corazón. Refiriéndonos solamente a los pulmones y al corazón, podemos ver que, digo eso porque el pulmón es el que envía la sangre oxigenada al ventrículo izquierdo del corazón, que fue el que nosotros estudiamos. Y el ventrículo izquierdo, el que más se daña precisamente porque recibe la sangre oxigenada de los pulmones. Vemos acá como el pulmón, el día postnatal 6, tiene un gran estrés oxidativo. Ya los bebés sacrificados en el día postnatal 9 tienen menos estrés y acá el día 12 ya el estrés oxidativo es menor. Esto posiblemente sucede porque va madurando, la ratita va madurando y el organismo va ganando sustancias antioxidantes, va madurando también su sistema antioxidante y ya acá a 12 días de recibir oxígeno, y el bebé está más maduro, el bebé rata pues, está más maduro y soporta, el sistema antioxidante es mejor y por supuesto que va a reaccionar mejor al estrés oxidativo. Sin embargo, acá en el corazón es totalmente distinto. Al recibir los primeros 6 días de oxígeno, presenta un estrés oxidativo que es bastante alto con respecto al control, pero que aumenta muchísimo para el día 9 y ya el día 12 triplica el del día 9. El estrés oxidativo es muy grande, pero nuestra esperanza es que al utilizar taurina, a la madre tomar taurina y pasarse a la bebé a través de la leche materna, disminuye bastante ese estrés oxidativo. Pero hoy nos vamos a referir solamente a los pulmones. El objetivo general de este estudio es evaluar el efecto antioxidante de la taurina contra los daños pulmonares causados por la hiperoxia. Para eso nosotros utilizamos dos incubadoras hechas de plexiglas transparente. Cada una de estas incubadoras estaba dividida en 4 partes y cada parte contenía una madre y 10 bebés. Esta incubadora estaba expuesta a normoxia, ¿verdad? 21% de oxígeno, el mismo aire de la habitación. No obstante, acá esta incubadora ya era una incubadora que estaba cerrada y estaba conectada a unas bombonas de oxígeno medicinal, ¿verdad? Y dentro tenía una hiperoxia, había una concentración de oxígeno bastante grande y los bebés recibían una hiperoxia de 80 más o menos 3% de oxígeno, la cual era medida a través de un analizador de oxígeno ambiental. Para explicar mejor el diseño experimental, entonces aquí se hicieron estos esquemas. La incubadora dividida en 4, 2 de ellos tenían un tratamiento, el mismo tratamiento, y 2 de ellos también tenían otro tratamiento. El tratamiento control, la madre tomaba agua filtrada solamente y era alimentada con ratarina y ella solamente daba leche materna a los bebés. Tenía 21% de oxígeno. El segundo tratamiento lo llamamos control taurina. La concentración de oxígeno era normoxia 21% y la alimentación era, la madre se alimentaba con taurina al 3% como agua de beber y ratarina. Simultáneamente teníamos una incubadora a la que llamamos hiperoxia. La incubadora de hiperoxia tenía 2 tratamientos similares a estos tratamientos.
de un lado, en dos de sus partes, había una madre, o sea, habían dos madres bebés con 2 bebés cada una, y el tratamiento se trataba de hiperoxia y la madre tomaba agua filtrada y ratarina. No obstante, en el otro lado, en los otros dos compartimientos, tenían también madres con 10 bebés y la madre se alimentaba de taurina al 3% como agua de beber y ratarina. Estos bebés se colocaron en esta incubadora desde el primer día de su nacimiento y se hizo sacrificio y toma de muestras los días postnatales P6, P9 y P12. Una vez alcanzado las edades postnatales que necesitábamos, se hacían la disección del pulmón y se tomaban 2 muestras. Una muestra para el análisis bioquímico, que será colocada inmediatamente a menos 20 grados para esperar los análisis bioquímicos, y otro análisis y otra muestra para análisis histológico, y la muestra era colocada inmediatamente en glutatiónido a 4 grados. Entonces, los análisis bioquímicos que hicimos fue que le aplicamos a esa muestra fue la técnica del TIVAL para analizar la peroxidación lipídica, que se basa en la cuantificación colorimétrica de uno de los principales productos de la peroxidación de lípidos, que es el malonaldehído. El otro análisis bioquímico fue estudiar la enzima antioxidante catalasa. Este se hizo por la determinación de la actividad de la enzima de acuerdo con la técnica de AEBI, que se basaba en el descenso de la concentración del peróxido de hidrógeno a una longitud de onda de 240 nanómetros. Otro de los análisis bioquímicos que fueron hechos a las muestras fue los tioles totales. Nosotros medimos la concentración de tioles totales basados en la metodología, con la técnica basada en la metodología de Hellman, donde se cuantificaron los tioles libres y los tioles asociados a las proteínas mediante la reacción del ácido DTNB. Además, se midió la glucosa cifosfato deshidrogenasa, que es una enzima óxido reductora, y con ella se midió el incremento de la absorción a 340 nanómetros como resultado de la reducción de NADPH. Los análisis histológicos los hicimos utilizando la técnica para microscopía electrónica de transmisión del embebido de las muestras en resina epóxica. Las muestras, una vez embebidas en resina epóxica, estas fueron talladas, ¿verdad? Los bloques de resina epóxica fueron tallados y en un ultramicrotomo se hicieron además cortes a 0.7 micras y estos fueron teñidos con azul de toluidina. Los análisis de las muestras se hicieron en un fotomicroscopio marca Zeiss, modelo Axioscope FL. De ella depende la formación de NADPH, y NADPH es la enzima que controla la síntesis enzimática en la que va a sintetizar la mayor parte de las enzimas que son necesarias para el estrés oxidativo. Entonces nosotros vemos aquí todas las enzimas que produce el organismo. Acá podemos ver cómo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hay una gran sobreproducción de glucosa 6-fosfato, posiblemente por la gran producción de enzimas antioxidantes que se están produciendo acá, ¿verdad? Mayor producción de glucosa 6-fosfato posiblemente significa una mayor producción de NADPH y una mayor producción de enzimas antioxidantes tan necesarias para combatir el estrés oxidativo el día P6, que es el día de mayor lipoperoxidación y de mayor estrés oxidativo, como lo estamos viendo acá. Entonces hay una coincidencia. El día 6 vemos que hay mayor producción de enzimas, quizás es el día más sensible, porque esta sobreproducción de glucosa sulfato deshidrogenasa bajó drásticamente para el día postnatal 9 y aumentó solo un poco para el día postnatal 12. Entonces, esto nos habla a nosotros sobre que posiblemente el día 6 es el día más importante que deberíamos controlar, ¿verdad? El día que deberíamos prestar más atención, el día 6.
que es el día de mayor estrés oxidativo. Ahora vamos a pasar a los resultados histológicos. Aquí lo que vemos es la estructura de un bronquio normal. Este es un corte histológico del bronquio de ratitas recién nacidas, una ratica de 6 días, ¿verdad? El bronquio acá en el pulmón es esta parte que está acá. Acá, si vemos el pulmón, comenzamos con la tráquea, luego vienen los bronquios, luego los bronquiolos y terminamos aquí con los alveolos. Entonces, este es un primer corte a nivel del bronquio. Los bronquios en su interior están revestidos por un epitelio cilíndrico simple, donde se encuentran dos tipos celulares específicamente, las células ciliadas y las células caliciformes. Las células caliciformes son las que producen el moco y el moco que va revistiendo el bronquio en todo su interior. Ese moco es el que recoge todo tipo de impureza que entra por nuestro sistema respiratorio, que entra en el aire, ¿no? Por el aire que nosotros inspiramos. Y acá se encuentran las células ciliares, que son las que van a expandir, a regar el moco a través de todo el tracto respiratorio. Los bronquios en este caso específicamente. Ahora vamos a ver, demostramos la histología de bronquios del grupo control, del grupo hiperoxia y del grupo hiperoxia taurina. Podemos observar que el grupo control, ¿verdad?, mantiene su epitelio, se ve aparentemente normal. Y aquí en estas células se encuentran las células ciliadas y las células caliciformes. Vemos que tiene una luz amplia, la luz es esta que está acá, por allí es que pasa el aire hacia los pulmones, hacia los alvéolos. Y acá podemos ver que esta luz, la luz bronquial, está bastante reducida. La reducción acá en el grupo hiperoxia de la luz bronquial se debe a que hay una sobreproducción de las células caliciformes. Las células caliciformes son aquellas formadoras de moco. Cuando el bebé es inmaduro, él puede sufrir de esto de que le expliqué al comienzo de la displasia broncopulmonar. La displasia es porque hay una mayor cantidad de células y se reduce la luz bronquial y hay también una sobreproducción de moco, ya que hay más células caliciformes produciendo moco. Al reducir la luz bronquial, también, por supuesto, que va a reducir esto va a disminuir el oxígeno que pasa a través de los bronquios y el bebé va a tener problemas en su organismo por falta de oxígeno. Aquí, en el individuo expuesto a hiperoxia, pero tratado con taurina, podemos ver que la luz bronquial está bastante amplia y no hay sobreproducción de moco. Entonces podríamos decir que la taurina protege a los bronquios de la reducción de la luz bronquial. Entonces aquí seguimos con los bronquios, podemos ver que el problema que se suscita cuando hay una hiperplasia caliciforme. La hiperplasia caliciforme es una sobreproducción de células caliciformes que, como ya les dije, van a producir más moco, pero el epitelio crece tanto que ustedes pueden observar aquí las circunvoluciones que se presentan. Ya no es un epitelio liso, sino que vemos aquí como una especie de circunvoluciones. Eso se debe a que hay demasiadas células caliciformes. Estas células caliciformes producen una gran cantidad de moco que traen problemas porque cierran la luz bronquial y pasa poco aire. Aquí vemos con este dibujo de la hiperplasia caliciforme, ¿verdad? Este es el normal, ¿verdad? Hay dos caliciformes y donde hay hiperplasia hay muchas caliciformes produciendo moco. Esto lo hace como un sistema de defensa porque los pulmones tienen problemas, pero si se produce demasiado moco para capturar bacterias, virus, también se cierra la luz bronquial y el bebé tiene problemas por falta de oxígeno. Nosotros medimos la hiperplasia caliciforme
contando las células, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que los individuos expuestos a hiperoxia tenían mucho más células caliciformes que los individuos tratados con taurina. Entonces, como ya vimos, tanto por la producción, bueno, que la luz de los individuos expuestos a hiperoxia pero tratados con taurina era una luz más amplia, y esto se debía a que había menos sobrepoblación de células caliciformes y, por supuesto, menos población de moco. La hiperplasia caliciforme trae como consecuencia irritación crónica, aumento del número y tamaño de las células, aumento en la producción y secreción del moco, clínicamente hipersecreción bronquial, asma e infección. Ahora vemos aquí ya el, la histología del bronquiolo. Entonces ya estamos a este nivel, al nivel de los bronquiolos, que son estos que se encuentran aquí, son ramas, son las ramitas más delgadas que le siguen a los bronquios. Al igual que los bronquios, ellos están revestidos en su interior de un epitelio cilíndrico simple, pero esta vez ese epitelio cilíndrico simple está compuesto por las células ciliadas, que son estas que tienen cilios, especies de pelitos, y las células de clara, que son las que producen el moco. Entonces, vemos que se parece mucho al epitelio de los bronquios, solamente que en lugar de células caliciformes tiene células de clara. Comparación de los bronquiolos de los individuos controles o los individuos normales, los individuos expuestos a hiperoxia y los individuos expuestos a hiperoxia y tratados con taurina. Bueno, el pulmón de esos individuos, o los bronquios específicamente. Vemos acá cómo en el expuesto a hiperoxia las células se comienzan a despegar, ¿verdad? Posiblemente porque el estrés oxidativo causa daño en ciertas células, y lo que hace es que se despegan las células del epitelio bronquiolar. Al despegarse las células, ahí se despegan tanto ciliadas como células caliciformes y comienza a tener problemas el bronquio con la producción de muco, que es el que va a proteger pues, los bronquios de las partículas que vienen, las partículas de polvo, virus y bacterias que vienen en el aire que inspiramos. Acá se comienzan a despegar las células, y entonces puede ser también cuestión de que la proteína de anclaje de esas células en el epitelio, aquí en la pared bronquiolar, se dañe esa proteína de anclaje y por eso ya se despega. Acá vemos entonces un corte histológico de los individuos expuestos a hiperoxia, del pulmón de los individuos expuestos a hiperoxia y tratados con taurina. Vemos que los bronquiolos presentan una apariencia más normal y no se ven síntomas de que se están despegando las células. Entonces, el grupo hiperoxia taurina, este aminoácido, parece ser que protege las células, los bronquiolos de la exfoliación celular, de la exfoliación de su epitelio. Acá vemos seguimos viendo histología de bronquio, y esta vez vemos un bronquiolo terminal normal. Acá vemos el bronquiolo ya con su epitelio ya más exfoliado, ya las células prácticamente todas se despegaron, y en este momento hay serios problemas en el bronquiolo, ya que no hay producción de moco ni hay células ciliadas. Esto es un bronquiolo ya desprotegido y totalmente dañado. Claro, por supuesto, dependiendo de la gravedad, él puede estar completamente dañado o puede ser recuperado también, ya que aquí quedan células madres que pueden repoblar el epitelio bronquiolar generando
otras células que van a poblar esta pared del bronquiolo, ¿verdad? Con nuevas células ciliadas y nuevas células de clara. Acá vemos cómo, bueno, ya en este momento entonces hay mucha tos. Podemos ver también aquí, acá en el grupo hiperoxia, que aquí hay una edematización, ¿verdad? Y esto nos habla a nosotros de edema pulmonar intersticial. Aquí también hay todo esto, claro que se ve acá, es problema de entrada de agua y esto sucede porque los radicales libres van a romper las membranas celulares y va a entrar agua a los tejidos. En este caso tenemos entonces el grupo hiperoxia taurina donde se ve un bronquiolo bastante bien estructurado, similar al bronquiolo normal. Entonces vemos acá, entre estos dos tratamientos expuestos a hiperoxia, que, que acá la taurina protege al bronquiolo de la exfoliación manteniendo la estructura en, 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 en buen estado. Vemos acá la histología entonces de los alvéolos. Es acá en los alvéolos donde se realiza el intercambio gaseoso, como ya les expliqué. A través de estas estructuras el aire entra por acá y acá podemos ver que estos son vasos sanguíneos y es a través de estos vasos sanguíneos que entra el oxígeno y sale el CO2 que nosotros expulsamos producto de nuestra respiración. Los alvéolos están revestidos en su interior por dos tipos celulares específicamente, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. En el caso del neumocito tipo 2, este es el que produce el, el moco o el surfactante, mejor dicho, el surfactante que que es un líquido tensoactivo que va a facilitar que el bronquiolo se abra y se vuelva a cerrar al momento de la expiración. Él se abre y el momento de la inspiración y el momento de la expiración, cuando se bote el aire, él se cierra, pero ese líquido intestinal permita que él se abra y no colapse, como ya les expliqué. Bueno, en este caso, nosotros entonces vemos que los individuos expuestos a hiperoxia, los alvéolos, las paredes de los alvéolos se adelgazan bastante, posiblemente por que el estrés oxidativo ha roto las membranas de las células neumocitos tipo 1 y tipo 2, y vemos aquí que se produce lo que se llama enfisema pulmonar, que adelgazamiento de los tabiques alveolares. Los alvéolos tienen mayor tamaño, ¿verdad? Y al romperse ciertos tabiques, esto produce que los alvéolos se unan entre sí, hagan un alvéolo más grande, más difícil de llenar al momento de inspirar el aire y le hace más difícil la respiración al bebé. Ya acá los alvéolos están bastante deteriorados y según los ciertos expertos, en esta condición ya esto no tiene vuelta atrás. Entonces, lo bueno es que la buena noticia es que esto no ocurre en todo el pulmón. Es posible que esto esté sucediendo solamente en una parte del pulmón y que el resto no esté tan comprometido y pueda ser recuperado. Un tipo de enfisema pulmonar fue visto en alpacas, que fueron atacadas por un virus. Esto le provocó una neumonía, ¿verdad? Y al final esa neumonía, las alpacas morían por esa neumonía. Entonces, eso sí, sus pulmones estaban totalmente destruidos con el enfisema, con el adelgazamiento de sus paredes y falta de neumocitos tipo 1 y tipo 2, que son las células principales de los alvéolos.
Nosotros creamos un enfisema pulmonar simplemente con el estrés oxidativo causado por la hiperoxia, sin la ausencia de los virus. Entonces, eso nos lleva a pensar que lo que crea el enfisema pulmonar es realmente la destrucción de las paredes, de las paredes alveolares por estrés oxidativo, posiblemente causado por las enzimas, por las enzimas en este caso, por las enzimas de los neutrófilos y macrófagos que en su afán por destruir el virus también atacaron células sanas del pulmón, creando el enfisema. Entonces, esos casos de virus hay que tener muchísimo cuidado porque el sistema inmunológico muchas veces reacciona contra las células sanas destruyéndolas. Acá vemos otros casos de enfisema y solamente les quería mostrar con esta micrografía que hubo enfisema el día 6 postnatal, también el día 9 observamos enfisema y el día postnatal 12. Entonces se observó prácticamente desde los primeros 6 días de oxigenación hasta el día 12. Acá lo que le quería mostrar es enfisema pulmonar y que este podía ser causado también por las células inflamatorias como los neutrófilos y los macrófagos, que ellos son células que destruyen bacterias y virus y para destruirlas necesitan de unas enzimas que son hidrolíticas y son enzimas muy peligrosas que si llegan a salir del neutrófilo, del macrófago, pueden dañar las células sanas del organismo. En el caso de los neutrófilos ya trabajan con la mieloperoxidasa que tiene un efecto muy dañino para las células en caso de que se encuentre fuera del neutrófilo. Entonces, el ataque a virus y bacterias también puede traer como consecuencia eventos bioquímicos con enzimas bactericidas que dañan las células del pulmón y aumentan el riesgo de... Acá nosotros lo que vemos son alvéolos del grupo hiperoxia, ambos son del grupo hiperoxia, solo para mostrarles que aquí hay macrófagos, ¿verdad?, que se encuentran acá posiblemente por un problema de infección. Entonces ellos pertenecen a nuestra primera línea a nuestra inmunidad innata y están aquí posiblemente atacando alguna infección, ¿no? Alguna infección, y esto se suscita en los bebés prematuros. Esto puede venir en caso del bebé prematuro. Estas infecciones podrían venir cuando en el momento de que le dan la alimentación, ¿verdad? En las mismas ondas puede ir algunas bacterias que los pueden infectar. También se pueden infectar con las mismas bacterias intestinales que pueden llegar a los pulmones e infectarlos. Entonces allí se activa el sistema inmune innato que, como ya les dije, puede producir una cascada de eventos para eliminar el patógeno y producir enfisema. Acá vemos una hemorragia intraalveolar, también se produce porque quizás se rompan por el mismo estrés oxidativo, se rompe el epitelio de los vasos sanguíneos, el endotelio capilar, perdón, y se puede producir una extravasación de las células sanguíneas. Aquí vemos una gran cantidad de eritrocitos, pero también entre ellos vemos macrófagos y la activación de los macrófagos, y se ven macrófagos que son activados, pues. Es más, tienen forma de macrófago, porque ellos cuando están en el torrente sanguíneo, ellos se presentan como monocitos y se transforman en macrófagos una vez que ellos están ejerciendo su poder. Aquí solamente le presentamos cómo pueden actuar los macrófagos y los neutrófilos. Una vez que ellos entran en contacto con virus, bacterias o hongos, ellos presentan unos receptores, ¿verdad?, para poder identificar esas virus, bacterias o hongos que también tienen en su membrana receptores
que se van a acoplar con los receptores de estas células fagocíticas. Esos receptores se encuentran, el momento en que hay contacto entre fotorreceptor entre receptor y receptor, la célula comienza inmediatamente a producir pseudópodos que van a englobar esa bacteria, ¿verdad? Y la van a transformar entonces, la traen hacia su interior en forma de fagosoma. Aquí vemos el patógeno en un fagosoma. A ese fagosoma se le van a unir unas enzimas hidrolíticas que vienen dentro de unas organelas, de la cual cuenta la célula fagocítica. Se le unen y vierten su contenido en ese fagosoma. En ese momento el fagosoma pasa a llamarse fagolisosoma. Allí dentro van a digerir al patógeno y el producto de la digestión va a ser luego evacuado fuera de la célula. Pero aparte de esos lisosomas, también hay reacciones que suceden tanto en la membrana del neutrófilo, del macrófago, como también en las membranas de los fagolisosomas. Una vez que es atrapada la bacteria, la célula fagocítica va a producir una mayor cantidad de oxígeno, va a traer oxígeno hacia su interior y a través de la enzima NADPH oxidasa va a comenzar a producir radicales libres, ¿verdad? Al momento en que el oxígeno entra y es atacado por la enzima NADPH oxidasa para producir los radicales libres, ese momento se llama estallido respiratorio. Y eso va a suceder también acá en las membranas de los fagolisosomas. Todos esos radicales libres que se forman van a penetrar al fagolisosoma y van a ayudar a estas enzimas a fagocitar al patógeno. Cuando este estallido respiratorio se produce, esa gran cantidad de radicales libres pueden dañar a la propia célula que los está produciendo, y también pueden salir de la célula y dañar células en su exterior, produciendo el enfisema u otras enfermedades del estrés oxidativo. También hay otra enzima que se llama sintetasa de óxido nítrico inducible, que produce óxido nítrico. Ella va a producir óxido nítrico que también va a penetrar el fagolisosoma, y el óxido nítrico tiene un gran poder bactericida. Nosotros podemos ver aquí una vena del vaso de una rata de 6 días. Esto ya no es pulmón, esto es el vaso. El vaso es el órgano hematopoyético de las ratas, y funciona como órgano hematopoyético más o menos hasta el día 12, cuando las células sanguíneas comienzan a ser formadas por la médula ósea, y el vaso pasa a ser un órgano linfático secundario. En este momento, cuando el bebé ratica está muy pequeño y es expuesto a hiperoxia, porque este es un vaso expuesto a hiperoxia, no lo puse acá, fue un error. Vean cómo está produciendo una gran cantidad de células fagocíticas, como los macrófagos, y por acá también hay linfocitos. Acá hay linfocitos y es raro, pero se ven muy pocos eritrocitos y muy claritos. Los eritrocitos no se ven, no tienen una buena coloración acá en este preparado, y las más pequeñas son las plaquetas, pero llama muchísimo la atención que este individuo expuesto a hiperoxia vaya pasando por su torrente sanguíneo esa gran cantidad de macrófagos, posiblemente por infecciones creadas por el mismo estrés oxidativo, infecciones bacterianas. Acá vemos en la histología de los alvéolos también cómo ya yo les había mostrado que estos eran los vasos sanguíneos donde se producía el intercambio gaseoso. Estos son los vasos sanguíneos normales, ¿verdad? Esta parte delgada acá se llama barrera hematoalveolar, porque
es acá donde entra el aire que entra por los alvéolos, pasa oxígeno hacia el torrente sanguíneo y sale CO2. Vemos acá cómo estos vasos sanguíneos están muy edematizados comparados con los controles. En los controles pueden ver, les voy a señalar, estos que están aquí son muy pequeños. Quizás este que está acá son muy pequeños, ¿verdad? Y estos que están acá. Aquí vemos cómo ellos están edematizados, llenos de líquido, ¿verdad? Acá vemos uno enorme y esa edematización ya nos habla también a nosotros de edema pulmonar. Está edematizado los vasos sanguíneos y es un grave problema para el organismo. Por otro lado, vemos acá los tabiques alveolares del grupo hiperoxia taurina, donde los vasos sanguíneos están tan pequeños como en los normales, como en los individuos controles. Podemos decir entonces que la taurina ha protegido a los alvéolos de la edematización de los capilares, de los capilares alveolares, que son tan importantes porque son ellos precisamente los que se va a realizar el intercambio gaseoso. Acá vemos otro tipo de edematización, que es la edematización del tejido que rodea los vasos sanguíneos. Eso es un problema porque el aire esta es una arteria, ¿verdad? El aire que entra debería de irrigar el tejido, el oxígeno que viene por la sangre debería de irrigar de oxígeno también el resto del tejido y no lo hace porque acá hay una gran brecha producida por el edema intersticial que va a impedir que el oxígeno llegue al resto del tejido. Y si lo va a hacer muy lentamente. No igual que acá, que está la arteria y ya inmediatamente está el tejido muy cercano. Entonces el oxígeno pasa más rápidamente hacia el tejido. Entonces la hiperoxia continúa ejerciendo su papel antioxidante y protector y protegiendo aquí las arterias, la parte que rodea las arterias del edema intersticial. Ahora, para resumir un poco la exposición, tenemos que la concentración de TIVAR, que nos representa el estrés oxidativo, vemos que en el pulmón fue bastante alto el día 6, ¿verdad? Y los 3 días postnatales fue alto. Entonces tenemos que ese estrés oxidativo nos trajo como consecuencia problemas de lipoperoxidación que provocaron la exfoliación de los bronquios, de las células bronquiales, los bronquiolos específicamente, y trayendo consecuencia un daño grave pues al epitelio bronquial. También trajo como consecuencia esa lipoperoxidación el problema de enfisema pulmonar, donde hubo ruptura del tabique alveolar, trayendo como consecuencia también que una menor cantidad de alvéolos y deficiencia respiratoria. Además, esta parte del pulmón está dañada y el pulmón, entonces la parte que está funcional, el pulmón en general, pues no tendría la misma función. Entonces, ya por acá hay un problema que quedaría ya de por vida porque esta parte es irreparable, trayendo como consecuencia al bebé juvenil, ya al juvenil y posiblemente al adulto. Trae consecuencias un poco de deficiencia respiratoria. Acá lo que vemos es edema en la parte que rodea las arterias, que quizás trae como consecuencia también problemas en que el oxígeno pueda llegar al resto del pulmón
y falta de oxígeno entonces y puede traer necrosis como consecuencia de necrosis pulmonar. La taurina fue capaz de disminuir el estrés oxidativo de manera eficiente y podemos ver acá entonces que los individuos expuestos a hiperoxia tratados con taurina mantienen el epitelio, mantienen sus células bronquiolares y las paredes de los alvéolos también están intactas o quizás un poquito más delgadas, pero no hay problemas de enfisema y no se produjo el edema acá alrededor de las arterias pulmonares. Posiblemente porque la taurina disminuyó el estrés oxidativo y el sistema antioxidante actuó más eficientemente. Finalmente, leeremos las conclusiones y tenemos que la hiperoxia provocó alteraciones en el sistema antioxidante y diferentes daños estructurales en el pulmón. No obstante, la ingesta de taurina protegió la estructura de alvéolos y bronquiolos, lo que induce a pensar que el pulmón de las ratas tratadas con el aminoácido es menos susceptible a enfermedades causadas por el estrés oxidativo. Muchísimas gracias por estar presentes en esta exposición.